Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Estás en el Valle de los Tercos. Hoy nuestra primera charla con un inversionista ángel de Silicon Valley. Esa gente que invierte en etapas muy tempranas de las startups. El venezolano Ariel Poller invirtió en más de 100 empresas y algunas han sido grandes éxitos. Pero también dejó pasar oportunidades enormes. Twitter empieza a agarrar un poco de vuelo y se hace la primera ronda de financiamiento. Ya para entonces yo no estaba directamente involucrado, pero pude haber participado y decidí no participar. Obviamente el error más grande de mi carrera. Ariel está en Silicon Valley desde antes del primer auge de Internet y ahora se dedica sobre todo a invertir en empresas que desarrollan las capacidades del ser humano más allá de lo que hasta ahora es posible. Inicialmente es para personas, digamos, que le falta un brazo o una pierna, pero estos prótesis cada vez son mejores y ya en algunas formas son mejores que un brazo normal. Un superbrazo, un brazo que puede agarrar cosas calientes, un brazo que tiene más fuerza, un brazo que tiene más precisión. Eso y más lo cuenta hoy aquí, en el podcast de los latinos en Silicon Valley. Hola, este es el programa en que Fernando Franco y yo, Diego Graglia, te contamos quién es quién entre los latinos de Silicon Valley. Y entre ellos, Ariel Poller es uno de los pioneros. Lanzó su primera empresa de Internet en 1994, la segunda en el 98. Le fue bien, hizo plata y después se fue metiendo al trabajo de inversionista ángel, invirtiendo tiempo y capital en asesorar a los nuevos emprendedores. Su trabajo es ser miembro del directorio o asesor de 8 o 10 empresas a la vez. Los inversionistas como él buscan una salida exitosa, es decir, vender la startup o llevarla a la bolsa para multiplicar el dinero que le metieron. Y Ariel ha tenido grandes salidas, con startups como SlideShare, que compró LinkedIn, Brightroll, que compró Yahoo, o StumbleUpon, que compró eBay. En el estudio de Weebly en San Francisco, yo le preguntaba a Fernando si estaba entusiasmado por poder entrevistar a Ariel. Excitado es la palabra. Excitado es la palabra, correcto. Porque el ángel inversionista o inversionista ángel, como lo quieras llamar, es la primera figura que terminan contactando los que vienen acá a buscar inversión. No es con los Después venture, de la abuela. Después de la abuela que ya le sacaron todos los ahorros. Exactamente, ya que la dejaron en la calle. Porque a los venture capitalists, a eso llegas después. Si ya pasaste por angels que te ayudaron con $10,000, $50,000, $100,000, arrancaste, contrataste 2 personas, algo así, y estás probando que el producto tenga atracción, etcétera, ¿no? Pero sin ellos es muy difícil que llegues a un VC. Totalmente. O sea, es una parte elemental del camino a llegar o a escalar una empresa. Y Ariel tiene décadas de experiencia en esto porque está en Silicon Valley desde antes de la burbuja de Internet. O sea, él lanzó su primera empresa en el 93, 94, algo así. Y si mal no recuerdo, ha invertido en más de 100 empresas, ¿no? Entonces, yo creo que ya con ese calibre o esa dimensión te puede decir en qué se fija o cómo selecciona él una oportunidad de inversión. Si es la tecnología, si es la patente, si es el equipo, qué es lo que un angel investor busca. Porque obviamente los números en sí no están todavía. No, claro, es una etapa muy temprana. Es una etapa muy temprana. Entonces, ¿en qué se fija un inversionista ángel en una etapa tan temprana donde las ventas no están ahí y el volumen tampoco de consumo? Y lo vamos a escuchar todo en esta entrevista que empieza ahora. ¿Cómo te vuelves angel investor? ¿Cómo empieza eso? Mira, empieza cuando mi primer proyecto iPro tiene alto perfil, entonces me invitan a hablar en las conferencias, en las universidades, y conozco a los nuevos emprendedores 95, 96, y muchos me empiezan a pedir, oye, ayúdame acá, ayúdame allá. Con el poquito tiempo que me quedaba, me pongo a ayudarlos, y 2 cosas pasan, digamos, en paralelo. Por un lado, conozco algunas que me encantan lo que están haciendo. Por ejemplo, Nextstack, creo que fue mi primer inversión ángel en el 96. Quizás no has oído de ellos, pero fueron el líder de comparison shopping.
Y pues aparte una idea eventualmente se vendió por $1.3 billones. Es interesante y es otro concepto. La misma semana que se vendió Nextstack, vendimos StumbleUpon. StumbleUpon se vendió por 80 millones. Todo el mundo me felicitaba por StumbleUpon porque es sexy y es atractivo. Y bueno, fue un buen éxito. No me estoy quejando. Pero no me quejo. Pero Nextstack fue una orden de magnitud más grande y nadie ni estaba enterado de eso. A veces los proyectos que no son tan sexy y también conocidos tienen buen retorno. Pero volviendo a la historia, empecé a hacer pequeñas inversiones. No tenía liquidez en ese momento. Por un lado, cuando de repente alguien que estaba tratando de ayudarme gustaba mucho el equipo, lo que estaban haciendo. Lo otro que pasó fue que en el 96, cuando a iPro le estaba yendo muy bien, decidimos contraer un CEO nuevo con experiencia, que yo me quedara en el board. Y yo tenía un board member fabuloso, David Carlick, que en ese momento él estaba en varios boards, DoubleClick, Big Book. Pero su day job tenía una agencia interactiva. Y él me decía, oye, esto de los boards es tan divertido, me gustaría eso tiempo completo en vez de estar con lo de la agencia. Entonces, de repente, cuando yo dejo de ser CEO de iPro, estoy en el board, digo, oye, me pregunto si yo puedo hacer eso que David sugirió. Me pongo a buscar y tuve la fortuna de que conocí a los fundadores de Cana Software, que era una de las primeras empresas de CRM, ¿sabes? De respuesta de email organizado para Internet. Nos llevamos súper bien. Ellos no eran técnicos, yo soy técnico y necesitaban a alguien que los ayudara. Entonces me metí en el board y en ese momento, como no tenía dinero para invertir, le dije, vamos a hacer algo. Te doy medio día a la semana como board member y dame equity. Y hice eso con ellos, hice eso con los jóvenes de Link Exchange, Ali Partovi, Tony Shea. Con ellos era al revés. Ellos eran técnicos, pero necesitaban a alguien con un poco más del lado de business. Hice eso también con Silicon Investor. Y eso fue fabuloso. Pasé esos años, después de que me fui de iPro, pasé un par de años dividiendo mi tiempo entre esos 3 proyectos y la verdad es que fue una experiencia buenísima. Las 3 empresas le fue muy bien. Cana la llevamos pública, Link Exchange y Silicon Investor la vendimos muy bien. Entonces quedé con un buen sabor de eso. La analogía que a mí me gusta usar es que lo que yo hago de ser board member y angel investor, para aquellos que tienen hijos quizás se puedan relacionar, es como ser abuelo en vez de padre. Si tú eres padre, tienes que estar ahí día y noche. Si se enferma el niño a las 3 de la mañana, eres el que los tienes que llevar al hospital. Si eres el abuelo, puedes venir y jugar con él, enseñarle algo, pero después te vas. Y lo puedes hacer cuando tú quieres. Claro, si tienes muchos nietos, puedes estar todo el tiempo con tus nietos. La ventaja es la diversidad, que no eres el que estás a las 3 de la mañana. La desventaja es que no tienes tanto impacto, tanto control. Los padres son los que tienen más impacto. Claro. Y a veces los padres hacen cosas que uno, bueno, yo no soy abuelo, pero que yo sé que mis padres o los padres de mi esposa lo harían muy distinto, pero bueno, te toca vivir con eso. Cuéntanos de las más de 100 empresas, 120, algo así, en que has invertido. ¿Cómo está la distribución? ¿Cuántas dejaron de existir, por ejemplo? Sí. ¿Cuántas siguen existiendo? Mira, las estadísticas son más o menos así. Un poquito más de la mitad ya han tenido algún tipo de outcome, ya sea bueno o malo. O sea, digamos que como unas 60, 70 de esas, un poquito más de la mitad fue un outcome positivo. Y un poquito menos de la mitad fue un outcome negativo o cero. O sea, menos de $1 de vuelta por el dólar o cero. Lo cual es un resultado excelente porque dentro de las que son positivas, o sea, la realidad es que con las poquitas que les va súper bien, ya el resto no importa. Entonces, tuve la suerte de estar involucrado en Cana, que fue pública, o en Nextstack, que te estaba comentando antes, en StumbleUpon, en AdMob, en Brightroll, Flickster, SlideShare, como una docena que han sido muy, muy exitosas. Entonces, ya por ahí, digamos que financieramente compensan todo lo demás. Aunque al hablar del retorno financiero, tengo que decir que hoy por hoy no lo pienso demasiado. La parte financiera no es no estoy tratando de optimizarla, porque trato de optimizar mi experiencia, mi impacto. Por ejemplo, me pasa con cierta frecuencia que conozco un emprendedor y digo, oye, esto va a ser un negocio que va a hacer mucho dinero, pero no tengo ninguna intención de trabajar con esta persona. Y digo que no, y históricamente he perdido mucho dinero por decisiones así, pero la vida es corta y yo soy de los que creo que hay que, digamos, disfrutar lo que uno hace y que esa es la prioridad, más que uno nunca sabe, ¿no? ¿Cuál de las que has dejado pasar es de la que más te arrepientes? Si te pudieras arrepentir de una, ¿cuál sería? Probablemente Twitter. O sea, yo estaba en la directiva de Odeo, donde incubamos Twitter.
pero las cosas en audio no iban bien por cierto, la mayoría de lo que lees, lo que dice el libro y lo que dicen la mayoría de las historias no es cierto. Y probablemente alguien dirá que mi versión tampoco es la correcta. Pero las cosas no iban bien con audio. En esa época Twitter ya existía, pero decidimos tratar de vender todo, audio con Twitter. Y yo era un board member y me pidieron que yo liderizara el esfuerzo de venta. Entonces yo inclusive contraté un pequeño boutique investment bank y estábamos tratando de vender audio con o sin Twitter. Me acuerdo que a mí se me ocurrió ir a donde MySpace, que en esa época les iba más o menos bien, y decirles, miren, esta cosa de Twitter puede ayudarlos contra Facebook. Nadie quiso comprar a audio o a Twitter gratis. Nadie se interesó. Entonces, en ese momento, Evan decidió, ¿saben qué? Yo ya no quiero seguir porque todo se empezó cuando Evan dijo que no quería seguir haciendo el proyecto. Dijo, ¿saben qué? El proyecto no, pero voy a hacer una incubadora. Entonces, como él ya tenía dinero de haber vendido Blogger antes a Google, yo voy a comprar a todos los inversionistas, voy a hacer una incubadora y Twitter va a ser el primer proyecto. Ok, maravilloso. Todo el mundo contento, hizo eso. Unos meses después, Twitter empieza a agarrar un poco de vuelo y se hace la primera ronda de financiamiento. Ya para entonces yo no estaba directamente involucrado, pero pude haber participado y decidí no participar. Obviamente el error más grande de mi carrera. Pero la disfunción interna ha seguido por toda la historia de Twitter, ¿no? Bueno, a veces es mejor no saber. O sea, esa era una situación en la que yo sabía demasiado. Ajá. Y sí, Twitter es una compañía que, ¿cómo decir esto en español? Pero que ha tenido éxito in spite of itself. Es como que pareciera que tratan de hundirse y por más que tratan no se hunden. Pero bueno, como decía Napoleón, prefiero a alguien que tenga suerte que a que alguien sea competente, ¿no? Claro. Entonces, obviamente que les ha ido bien. Y ha habido mucha gente, tampoco quiero dar la idea incorrecta, muchas de las personas involucradas han sido personas excelentes. Claro. Decías recién, no estás optimizando por retorno financiero ya a esta altura. ¿Qué es lo que le sacas a tu trabajo, a la dedicación que le pones a este tema de invertir en startups? Obviamente no quiero tampoco perder dinero. A nadie le interesa, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sin tener que optimizar eso, sigue siendo positivo. Entonces sigue siendo importante, digamos, que eso dé retorno, pero no tiene que ser el máximo retorno, digamos, de la misma manera de que uno escoge una profesión versus otra, no porque sea la mayor, pero igual tiene que tener algo. Mira, lo que me da más satisfacción y el foco que yo he tenido es emprendedores, sobre todo jóvenes, sobre todo que son emprendedores que están haciendo el proyecto por primera vez, en muchos casos que vienen de fuera de Silicon Valley y que no saben cómo se hacen las cosas aquí, ayudarlos a crecer sus compañías. Por un lado me da muchísimo placer y por otro lado siento que tiene muchísimo impacto ayudar a que estas compañías crezcan. Entonces, y en el contexto de, tiene que ser un proyecto que me parezca que sea meritorio. O sea, al principio yo cuando veía un buen proyecto, mira, AdMob, Ads, Mobile, buenísimo, invertí, excelente, muy buen retorno. Oh, Flixster, divertirse con las películas, buenísimo. Congregate, los juegos, buenísimo. Ya no me interesan hacer esas cosas. No alcanza una idea de negocio que tiene potencial. No es solamente de que sea un buen negocio, sino quiero que sea algo que tenga un impacto positivo en la sociedad. No es que tiene que ser de justicia social solamente o algo así, aunque he hecho proyectos por el estilo. O sea, puede ser, pero que por lo menos sea algo innovador y que vaya a ser la vida de la gente mejor. Y entonces, si me involucro, ayudo a un proyecto que tiene buen impacto, ayudo a los emprendedores, eso es mi... Y en el proceso tengo un retorno decente, eso es lo que... No estamos muy cerca de caer en el cliché de Silicon Valley tratando de hacer el mundo mejor y todo eso, que lo usan mucho para las parodias, ¿no? Por ejemplo, en la serie de Silicon Valley, ¿no? Sí. No, mira, te repito, no es solamente deal con los homeless o deal con los niños pequeños. O sea, por ejemplo, aunque yo no soy inversionista en Uber, eso es un proyecto muy meritorio. Fíjate cómo ha cambiado el mundo. Uh-huh. Que por cierto, el fundador de Uber, Garrett Camp, era el CEO de StumbleUpon. Claro, cierto. A quien conocía muy bien. Y cuando estaba empezando Uber, me mandó un email y me dijo, Ariel, tengo a Ryan Graves, este joven que está con este proyecto. Y le dije, oye, buenísimo, estoy de vacaciones. En ese momento estaba en una vacación de kite. Ryan, reunámonos cuando vuelva. Y
después nunca le hice follow-up, ni él le hizo follow-up, y esa fue la vacación más cara de mi vida. Esa no fue una decisión de no invertir, pero fue un... Sí, por lo menos no me siento mal que fue consciente. Sí. Tú sabes que, no sé si han oído esto, pero muchos de los inversionistas en Silicon Valley, cuando uno les manda, mira, ¿quieres reunirte con un mensaje? ¿Te quieres reunir conmigo? ¿Quieres ver el proyecto? Muchas veces, en vez de decir que no, no contestan. Es muy, muy, muy típico. Y una de las razones por las que hacen eso es porque si le va bien, no quieren decir que dijeron que no. Es como, ay, estaba en mi inbox y se me pasó. Inclusive quizás tratan de decir, oye, me acabo de encontrar este email ahorita justo que te vi en las noticias que Sequoia invirtió, estaba pendiente de hablar contigo. Una de las razones por las que queríamos hablar contigo, por ser inversionista ángel, es que obviamente entrevistamos sobre todo emprendedores latinoamericanos y la gente con la que se reúnen al llegar acá, sobre todo son ángeles, ¿no? Sí. ¿Qué ves de la gente que llega? Pues sé que tú sí has invertido en Quesky, has invertido en Corner Shop, no sé si hay alguna otra latinoamericana por ahí. Bueno, Viva Real, Viva Real, Brian acabamos de entrevistar hace un ratito. Sí. ¿Qué ves que traen y qué ves que no traen los emprendedores latinoamericanos? Bueno, hay que separar a los proyectos que como Quesky o Viva Real inclusive, que no están aquí, que operan en Latinoamérica. Que operan allá y es, digamos, cuando el latinoamericano está aquí, hay lo que yo le digo a los emprendedores de afuera, no solo latinoamericanos, sino de donde vengan, es que aquí en Silicon Valley casi nadie es de Silicon Valley. Y a la gente no le importa de dónde eres. A la gente le importa es que estás aquí y qué es lo que estás haciendo. Y lo que le sugeriría a la mayoría de los extranjeros y los latinoamericanos es que piensen menos en eso. Una vez que uno está aquí, bueno, estás aquí y lo que importa es lo que haces. Y yo creo que hay dos campos. Hay emprendedores latinoamericanos que están en el campo de que, bueno, no tienen nada particular porque sean latinoamericanos. Pueden ser de latinoamericanos, pueden ser europeos, pueden ser asiáticos. No importa, están aquí, están haciendo las cosas como se hacen aquí. Sí hay un grupo que he conseguido que quizás traen un poco de la informalidad y quizás falta de seriedad latinoamericana que a veces no los ayuda. O sea, me ha pasado que alguien me pide, oye, ¿te puedes reunir con tal persona? Y lo estoy haciendo quizás inclusive por favor. Y quedamos en reunirnos hasta la hora y se aparecen tarde. Y dicen, no. Yo te he mandado de esos, creo. Puede ser, no sé. Y es como que tenía que ser latino, ¿no? Como sí, que es el primer... Claro, depende del contexto y a veces es un problema, a veces no es un problema, ¿no? Pero en general yo trato de no encasillar a las personas por de dónde vienen, porque también depende de qué hicieron. Yo soy de Venezuela, pero estudié en Boston, después estudié acá, o sea, no creo que la gente me ve... O sea, cuando yo estaba haciendo mi startup, sobre todo al principio, antes de tener reputación y credibilidad, nunca sentí que alguien estuviese juzgándome distinto porque tenía un acento, porque era de Venezuela. Y en cuanto a los negocios de Latinoamérica, ¿qué viste en estos en los que invertiste? ¿Qué es lo que te trajo ahí? Obviamente, la gran mayoría de los inversionistas en Silicon Valley tienen cero interés en invertir fuera de Silicon Valley. Sí. Pero eso incluye a Sacramento y a Utah y a Los Ángeles. Sí, ni hablar de Lima, Buenos Aires. Es que es lo mismo. Si no se pueden ir en Uber al board, entonces ya, ¿para qué? Pero es entendible porque es que aquí tenemos demasiados proyectos buenos. Entonces, hay una excepción, que es si yo soy, por ejemplo, en mi caso, me gusta Human Augmentation. Entonces, si viene un buen proyecto de Human Augmentation, no me importa si está en Escocia, porque son pocos. Si yo soy un fanático del blockchain, de cripto y hay un buen proyecto, pero para la mayoría de los inversionistas de Silicon Valley que no tienen ese foco, entonces la barra está muy alta. Entonces los emprendedores latinoamericanos tienen que no ir a los usual suspects, como que déjame ir a Accel y Benchmark. No, como quiénes son los que han demostrado. Mira, en el caso mío, hubo una época que yo estaba explícitamente diciendo, oye, déjame ir a Brasil y ver si invierto en Brasil y me enfoco un poco en Brasil. Lo estaba explorando y justo en ese momento conocí a Brian y conocí a Viva Real. Me gustó el equipo, me gustó la combinación de un modelo probado de acá, pero con
su ángulo brasilero no se estaba repitiendo, y que inclusive era una oportunidad más interesante porque allá no había el MLS como hay aquí. Bueno, decidí, digamos, invertir por eso. Después decidí que no quería seguir trabajando en Brasil porque estaba un poco muy lejos el idioma, y déjame explorar México. Yo fui a México, estuve mirando. Ahí fue cuando conocí a Adal de Quesky y me encantó Adal. Y en ese caso, fue una combinación. ¿No? La verdad, me gustó mucho Adal y yo tengo bastante experiencia en FinTech. O sea, yo estoy en el board de una empresa que se llama Freedom Financial. Tengo 15 años en ese board y es una empresa excelente. Entonces, y a raíz de eso me he involucrado en otras empresas de FinTech como Active Hours o Lending Home. Entonces, la combinación de que, oye, me gustó el emprendedor y puedo ayudarlos porque tengo esta experiencia. Y estoy tratando de ver si hago algo en México. Después decidí que no quería enfocarme en México. En el caso de Corner Shop, yo conocía a Oscar. Lo había conocido cuando él estaba haciendo su primera empresa. Me lo había presentado Wences Casares, que era uno, creo, de sus inversionistas. Nidish se llamaba. Y nada, nos llevamos bien. Me pareció bueno. Creo que le di alguno que otro consejo. Después seguimos en contacto, lo vi cuando estaba con Groupon y él después se mudó a San Francisco a una cuadra de mi casa. Hizo otro proyecto antes de Corner Shop. Le dije, oye, Oscar, me encantas, pero este proyecto no lo veo. Y entonces no me involucré. Cuando empezó a hacer Corner Shop, fue una combinación. Me pareció que era algo más compelling en cuanto a el impacto a la sociedad. Ok, Corner Shop, Instacart. ¿Sabe? Yo soy usuario de Instacart. Me fascina, me hace la vida mejor. Y me pareció que era un buen negocio y un buen equipo y bueno, participé por eso. Casi que cerramos el círculo porque ya tuvimos a Adal, tuvimos a su mentor Bismarck y ahora tenemos a un inversor imagínate. En Quesky, sí, todos en el podcast. Sí. Estamos haciendo el who's who latino de Silicon Valley. Está bien. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. ¿Qué tienes que hacer si quieres que alguien como Ariel Poller acepte tomarse contigo ese famoso cafecito de media hora? Enseguida, Ariel nos cuenta el secreto. Y después nos va a explicar qué es el campo de Human Augmentation en que está invirtiendo. Tecnologías de mega vanguardia que quieren potenciarnos para convertirnos en superhumanos. Danos 3 tips que le darías a un emprendedor de estos que entrevistamos nosotros, que llegan con una valija en cada mano. Vale. Y quieren contactar a un Ariel cuando llegan acá. Para contactar. ¿Cómo contactar y cómo atraer tu interés? Que le contestes ese mail. Okay. O lo que sea que te mandan. Mira, lo primero que yo diría es a quién contactas es más importante que cómo lo contactas. Tiene que ser alguien que por una razón u otra para quien tu proyecto es relevante. Entonces haz tu tarea. Es increíble la diferencia que hace. Yo veo emprendedores que llegan y vienen y me lo presenta alguien y me dicen, oye, estoy buscando inversionistas, ayúdame. Digo, ok, ¿a quién? Tú dirás. Digo, no, tú dirás no me sirve. O sea, help me help you. Como que haz tu tarea y dime. Y entonces, por otro lado, hay gente que me dice, oye, mira, yo estoy haciendo algo aeroespacial y vi que tal inversionista hizo tal y tal y tal cosa, o blogueó de esto, tuiteó lo. Entonces, la primera, digamos, tip es haz tu tarea, enfócate y busca quiénes son los que realmente, para quién va a ser relevante. Después, trata de, idealmente, no quieres hacer, como llaman, un cold call. Quieres buscar, ok, ¿por dónde en el network puedo llegarle con alguna introducción, digamos, caliente o tibia, por lo menos? Y no es tan difícil. Hace 20 años era mucho más difícil, pero hoy en día, con LinkedIn y Facebook y todas estas networks que hay, a mí con frecuencia alguien me pide, oye,
mi amigo quiere hablar con Futan. Y aunque sea 2 degrees, hace mucha diferencia. Entonces busca la manera como que empieza a desarrollar tu network y aprovechar tus conocidos. Y lo tercero que diría es, ve preparado. A mí a veces me llega alguien para reunirse conmigo y me dice, oye, cuéntame cuál es que es tu historia, cuál es tu background, qué es lo que haces tú. Porque digo, no. Yo estoy aquí, digamos, es para ayudarte, claro, pero no para hacerte tu tarea, ¿no? O sea, cada quien tiene... Yo hice mi tarea y yo me leí tu proyecto y yo no te voy a preguntar quién eres tú y qué estás haciendo. Eso lo hice yo antes de reunirme contigo. Entonces, idealmente ve más allá. Yo tengo no sé si han entrevistado a Rick Fulop o conocen a Rick. Les recomiendo que lo entrevisten. Rick es de Venezuela, él vive en Boston. Serial entrepreneur. Bueno, él ahorita está haciendo Desktop Metal, que es muy revolucionario, han recaudado cientos de millones de dólares, pero él fue cofundador de A123 Batteries, que fue público. Pero Rick lo conozco desde que era un niño, porque él es menor que yo y era amigo de mi hermana, que también es menor que yo. Entonces a veces venía y se quedaba en la casa. Pero lo increíble con Rick es que él había drop out de la universidad, no había terminado la universidad, pero iba y se reunía con alguien y era una enciclopedia de lo que era relevante para esa persona. Entonces las personas quedaban impresionadas. Decían, oye, ¿quién es este muchachito que viene aquí, que quiere hacer algo de networking, pero sabe quiénes son las personas relevantes y qué es lo que importa? Entonces, haz tu tarea no solo de con quién hablar, sino de que cuando hables con esa persona, la persona diga, wow, esta es una persona que yo le estoy sacando algo a esa reunión. Como que ve y agrega valor tú también, que yo creo que siempre es posible. Decías que tu principal interés es invertir en Human Augmentation, que es como potenciar las capacidades del ser humano con tecnologías, sobre todo físicas, ¿no? Sí, físicas o mentales también. Sí. ¿Por qué te interesa esto? No sé, quizás porque leí demasiada ciencia ficción y vi demasiado de eso. Lo que pasó es lo siguiente. Hasta hace 10 años, que yo era un ángel muy activo, temprano, no habían tantas personas haciendo eso aquí. Entonces, parte de lo que me da mucho placer era que yo entraba, ayudaba a la gente de Flixster, a la gente de StumbleUpon, y si yo no los ayudaba, nadie los ayudaba. No es como que había la infraestructura que hoy en día. Después de unos años, dije, oye, yo estoy ayudando a esta gente y esto va muy bueno, pero la realidad es que si yo no lo estuviera ayudando, hubiera otra gente ayudándolo. Y eso me hizo sentir como que no estoy teniendo suficiente impacto. Entonces dije, oye, déjame buscar un grupo de emprendedores que si yo no los ayudo, nadie los ayuda. Déjame buscar cómo tengo más impacto. Y ahí fue cuando empecé a mirar un poco, quizás en Latinoamérica. Y ese criterio sí se hubiera cumplido, pero después decidí que la otra parte del criterio, que era que yo realmente le sacara satisfacción, no se iba a cumplir. Estaba en esa búsqueda cuando hace como 2 años conocí a David Eagleman, un científico, un neuroscientist que trabaja en Human Augmentation, en sentidos adicionales y haptics. Me fascinó lo que estaba haciendo y empecé a explorar un poco el campo. Y descubrí varias cosas. Primero, que me súper interesó personalmente. Segundo, que está súper temprano y que a gente como David, si yo no lo ayudo, nadie lo ayuda. Porque muy poca gente está tratando de hacer estas cosas que son así todo. Ahorita cada vez menos, o sea, ya está empezando a tomar un poquito más de vuelo, pero todavía es muy temprano. Entonces, oye, aquí tengo una oportunidad de ayudar en un espacio que no está todavía, que si no soy yo, nadie lo hace. Y fue algo como que poco a poco lo empecé a explorar. Lo otro que ha sido muy bueno al respecto es que al profundizar más en este campo me ha ayudado mucho, por ejemplo, a entender qué proyectos involucrarme y qué no. Ya tengo un network de personas que puedo llamar, oye, estoy evaluando tal proyecto, tengo los expertos. Entonces, desde el punto de vista financiero, enfocarse así probablemente no es ideal. Desde el punto de vista de impacto, funciona muy bien. ¿Y en qué tecnologías has invertido? Bueno, te mencioné a David. Yo estoy en la directiva de su empresa NeoSensory. NeoSensory usa haptics, ya sea un chaleco o un wristband que tiene muchos motores, para darle información al cerebro que reemplaza un sentido que quizás no funciona, o para agregar un sentido. Por ejemplo, si para personas sordas o con problemas auditivos, convertimos el sonido en vibraciones y el cerebro aprende a entender las vibraciones
Y al cerebro no le importa si eventualmente lo que le llega al cerebro son impulsos eléctricos. Entonces, si venían de vibraciones o de sonido, se acostumbra. Es muy interesante porque además de eso, se puede usar para aumentar a una persona perfectamente sana. Te pones un chaleco, lo conectas a un drone y le metes toda la información del drone, y como piloto o un fighter jet o un cohete, aprendes a entender las vibraciones, y entonces sin tener que estar mirando y distrayéndote con los instrumentos, sientes lo que está pasando. Es un campo realmente fascinante. Entonces esa es una. Invertí en un proyecto que se llama Cambridge Bioaugmentation Systems. Esto es Cambridge, England. La línea de ellos es que quieren ser el USB para el cuerpo humano. Para bionic limbs, prosthetics, lo más difícil es la interfase. Y ellos se especializan en un equipo muy, muy talentoso y están haciendo las mejores interfaces, tanto mecánicas, ¿sabes? Una base de titanio que te conecta el brazo. Una prótesis biónico. Con un brazo, por ejemplo. Correcto. Pero también la parte neuronal, cómo hacer para que pasen los impulsos para saber qué es lo que quieres hacer. La parte del software, de monitoreo. Inicialmente es para personas, digamos, que le falta un brazo o una pierna. Pero estos prótesis cada vez son mejores, y ya en algunas formas son mejores que un brazo normal, y eventualmente van a ser mejores que un brazo normal. O sea, podríamos tener 3 brazos. Bueno, no sé si 3 brazos, pero fíjate. Un superbrazo. Un superbrazo, un brazo que pueda agarrar cosas calientes, un brazo que tiene más fuerza, un brazo que tiene más precisión. That's fucking awesome. Y lo que he descubierto muy interesante, cuando yo empecé en este campo, yo decía, no quiero hacer nada médico, solamente para gente que, digamos, sana. Pero hay mucho overlap, porque muchas de las cosas primero las usas médicamente y después van. Fíjate, la visión es similar. Mi mamá ahorita tiene mejor visión que yo. ¿Por qué? Porque tenía cataratas, le metieron un lente intraocular y ahorita tiene perfecta visión. Ya están hablando de lentes, y creo que estamos a 3, 4 años, que te van a dar visión supervision. Vas a poder enfocar a cualquier distancia como si fuera un macro, etcétera. Y creo que va a llegar un momento en el que no vas a tener, aunque no tengas cataratas, vas a decir, ok, méteme el lente ese porque quiero tener visión superior. He estado viendo mucho exoskeletons. La mayoría de los que hay comercial son para personas parapléjicas, para que se puedan mover, pero ya están empezando a hacerlos para, por ejemplo, cuestiones industriales, que puedes levantar más peso, o para consumidores. El otro día estuve probando uno de trotar. Entonces te lo pones, es bastante pequeño, te lo pones de las rodillas para abajo, te pones a trotar, y yo estaba ahí en el treadmill y dije, yo no sé si esto hace diferencia, y me lo apagaron y wow, increíble la diferencia que estaba haciendo. ¿Cuál era la diferencia? O sea, que te hace trotar con menos esfuerzo. O hay otro que están haciendo, digamos, para las caderas, para hacer hiking. O sea, yo hago montañera, bicicleta de montaña. Y la popularidad de las e-bikes, de las bicicletas con ayuda eléctrica, está explotando. Y yo creo que algo similar va a ocurrir en los próximos 20 años para hiking. O sea, para que puedas tenerte un exoskeleton que te ayuda a, por ejemplo, si tu esposa o tu esposo son mejores o peores que tú, hoy en día no pueden ir hiking juntos sin que uno se aburra. Pero en el futuro uno se pone el exoskeleton y van parejos y hacen la misma cantidad de esfuerzo, ¿no? Wow. Estoy viendo biowearables, patches delgados que te pones en la piel y que tienen funcionalidad similar a la que hoy en día tiene un smartwatch, pero es increíble lo que están haciendo ligero. Justo estuve visitando un laboratorio en Northwestern hace poco y uno en MIT, que es realmente increíble lo que están haciendo. Me parece súper interesante. El área del sueño es un área, muchos proyectos, cómo hacer porque el sueño es tan importante en nuestro performance y la mayoría de la gente no duerme bien. Bueno, y el otro área es el área de mejorar el cerebro, cosas como con electricidad o con sonido para ayudarte a enfocar, ayudarte a retener mejor las memorias, cosas por el estilo. Bueno, Ariel, nos quedaríamos hablando toda la noche, se nos acabó el tiempo, pero te dejamos la invitación abierta para volver a Seguro, actualizarnos. Muchas gracias por sumarte al Valle de los Tercos. Ok, muchas gracias a ustedes, chao. ¿Cuál es la gran lección si estás buscando a un inversionista ángel? Y te diría que hacer la tarea, que es lo que mencionábamos en la introducción. No traes los números per se, tanto de ventas como de consumo, de usuarios. Entonces, lo que nos decía él acerca del equipo, es crítico cuando estás armando tu equipo que tengas el talento humano
para poderle vender a un inversionista en una etapa temprana la confianza que debe de sentir de que tú y tu equipo serán capaces de llevar a esa empresa al siguiente nivel. Si te dieran a elegir cuál es la prótesis que quieres que te pongan para ser un superhumano, ¿qué elegirías? Te recuerdo que es un podcast para menores de 18 años también. Ok, entonces, tomando eso en consideración, voy a ir con mi opción B. Y mi opción B es... No sé, fíjate, no sé si serían los... Como que tener acá un pinche megabrazo. Porque es lo que él te decía, ¿no? No es que reemplazar un brazo. Es un super brazo. Tu brazo. Exacto. Es llevar tu brazo al siguiente nivel. Entonces, de que puedas agarrar cosas hirviendo con la mano pelona. Sí, lo que tú quieres es poder dar vuelta a las tortillas sin quemarte. Exactamente. Yo tengo piel muy sensible. Yo me quemo cuando doy de vuelta las tortillas en el comal. Un brazo de titanio para hacer las mejores quesadillas. Las mejores quesadillas. El Valle de los Tercos es el podcast cuyo superpoder es la visión de rayos X para detectar el bullshit de Silicon Valley. Luego de los créditos te cuento un avance del próximo capítulo. Esperamos tus comentarios por redes sociales y por email. Todos los links están en elvalledelostercos.com. Gloria Lorenzo por Twitter nos felicitó por cumplir un año y dijo: "Enhorabuena, es un gran podcast". ¿Quieres seguir escuchando estas historias únicas en español y desde Silicon Valley? Déjanos tu aporte mensual en Patreon. Necesitamos $500 al mes para poder mantener vivo este brillante programa. Patreon.com/tercos. Súmate. También nos ayudas a crecer con una reseña en Apple Podcasts. Allí, Invisible nos dijo: "Vivo en el Silicon Valley desde hace 12 años y me identifico con la terquedad de lograr el éxito de las ideas de negocio". La música es de Pablo Calvi y su banda Demon Verlaine, y ahora también de The Plastics Revolution. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia, en Buenos Aires. Nosotros somos Fernando Franco, que es como Flash, para poder ir de Brasil a México a San Francisco a la velocidad de la luz y sin despeinarse. Y Diego Graglia, que es como el periodista Clark Kent, pero nunca se convierte en Superman. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.